Voy a comenzar hablando de Babilonia, una ciudad de la época antigua ubicada en la región de Mesopotamia, que se desarrolló como una de las capitales más importantes del mundo antiguo. Contexto de la época asignada. En este tiempo, las ciudades mesopotámicas estaban muy ligadas al poder político y religioso. Babilonia alcanzó su mayor esplendor con el rey Nabucodonosor II alrededor del siglo VI a.C., convirtiéndose en un centro de comercio, religión y cultura. Ubicación. Babilonia se encontraba en la actual Irak, al sur de Bagdad, asentada entre los ríos Tigris y Éufrates. Esta ubicación estratégica le permitía tener un acceso a rutas comerciales y a un importante sistema agrícola. Geografía. La ciudad estaba delimitada por el río Éufrates, que atravesaba su territorio. Esto le dio una gran ventaja, ya que en cuanto a los recursos hídricos y comunicación fluvial, contaba con canales secundarios que facilitaban y ayudaban al riego. Morfología. Babilonia estaba organizada con un trazado urbano muy definido. Se encontraba protegida por murallas internas y externas y tenía una clara jerarquización. En el centro se encontraban los templos, palacios, los cuales estaban rodeados por plazas, tenía calles principales y barrios periféricos. Equipamientos. La ciudad contaba con equipamientos religiosos, como es el Esagila dedicado a Marduk y la Torre de Babel, que era un zigurat muy imponente. También tenía equipamientos políticos como los palacios reales, además de espacios recreativos como lo eran los jardines colgantes. Infraestructura. Su infraestructura es basada en las murallas, en las puertas monumentales como la de Istar y en un sistema de calles que conectaba la vía procesional con los templos y con los barrios. El río y los canales eran parte esencial de esta red urbana. Vivienda. Las viviendas de Babilonia eran principalmente de adobe y de ladrillo. En los barrios se agrupaban en bloques irregulares, mientras que cerca de los palacios y de los templos había residencias un poco más organizadas y con un poco de mayor jerarquía. Otros elementos urbanos. Además, había mercados, plazas, ceremonias y varios barrios suburbanos que permitían la expansión. Esto hacía de Babilonia una ciudad muy monumental que combinaba el poder, la religión y la vida cotidiana en un mismo espacio. Ahora hablaré de Tenochtitlán, una ciudad de la época prehispánica fundada en 1325 y convertida en la capital del Imperio Mexica. Contexto de la época asignada. Durante el auge mexica, Tenochtitlán fue un centro político, económico y religioso más importante de Mesoamérica. La ciudad reflejaba el poder del imperio y al mismo tiempo era un lugar de intercambio comercial y también un intercambio cultural. Ubicación. Tenochtitlán está ubicada en el centro del lago de Texcoco, en el actual Valle de México. Fue construida sobre un islote, lo que la hizo única y distinta de otras ciudades de la época. Geografía. Su geografía lacustre fue un reto y una ventaja al mismo tiempo, ya que el lago proporcionaba recursos como la pesca y pues el agua, pero también esto obligó a los mexicas a desarrollar técnicas especiales como las chinampas, que eran jardines flotantes en el cultivo. Morfología. La ciudad tenía un trazo cuadrangular y estaba dividida en 4 grandes barrios principales. Desde el centro ceremonial, donde estaba el templo mayor, partían las calzadas y las calles que conectaban con los distintos sectores. Todo estaba muy organizado y de manera jerárquica y muy simétrica. Equipamientos.
Los equipamientos incluían tanto edificios públicos como en el Palacio de Moctezuma, religiosos como el Templo Mayor y el Teocalli de Tlatelolco, espacios públicos asimismo como la Plaza Mayor, y también destacan los mercados, especialmente el de Tlatelolco, ya que era uno de los más grandes de la época. Infraestructura. Tenochtitlan contaba con un sistema de calzadas elevadas que la unían con tierra firme, un dique que regulaba las aguas y una red de agua potable desde Chapultepec. Estos elementos muestran su gran nivel de ingeniería urbana. Vivienda. Las viviendas eran principalmente de adobe, piedra y madera, adaptadas al entorno lacustre. En las chinampas se ubicaban casas más modestas, mientras que cerca había construcciones más elaboradas para nobles y dirigentes. Otros elementos urbanos. Otros elementos importantes eran las plazas ceremoniales, las sendas que conectaban con los barrios y también la división de comunidades. Todo esto convirtió a Tenochtitlan en un ejemplo de ciudad planificada y altamente organizada. Hola, yo soy Ingrid y voy a darles un pequeño resumen de las ciudades que me tocaron investigar, empezando por Atenas, Grecia. Atenas, Grecia está ubicado en la llanura de Ática, con el Golfo Sarónico al sur y con 4 montañas que las rodean como un brazo protector, como el monte Ecalio, Parnes, Pentélico e Ínmotes. En infraestructura, la Atenas ha evolucionado a lo largo de los siglos, adaptándose al terreno montañoso. En la antigüedad se construían una red de caminos que conectaban con los puertos y con otras polis. Y en cuestión de arquitectura clásica, los templos o teatros se construían encima de colinas utilizando un mármol pentélico. Pero actualmente la infraestructura de la ciudad ha superado desafíos topográficos, como el metro de Atenas es un ejemplo de ingeniería, ya que atraviesa el subsuelo de la ciudad, y las carreteras y autopistas pues se construyeron para que se rodeen o se atraviesen montañas, facilitando la conexión entre los distintos barrios y el resto del país. Sobre la morfología de Atenas, pues este resultado es directo a su topografía, con la ciudad expandiéndose entre las laderas y el valle. Y el corazón histórico se encuentra alrededor de la Acrópolis, una colina montañosa rocosa que dominaba el paisaje y servía como fortaleza y como centro religioso. Y por último, en cuanto a vivienda, Atenas presenta una mezcla de estilos. En las laderas de las montañas, como barrios llamados Kolonaki y Filapapou, se encuentran viviendas muy exclusivas con vistas panorámicas. Y el centro urbano se caracteriza por tener edificios con apartamentos de estilo modernistas o neoclásicos, mientras que en las faldas de las montañas se encuentran viviendas unifamiliares con complejos y residenciales más nuevos, y que éstas se han expandido a lo largo del contorno del terreno. Y la Ciudad de México está ubicada en el Valle de México, en la cuenca del lacustre del eje volcánico transversal. Está rodeada por formaciones montañosas y volcanes que definen su clima y su horizonte. Algunos de los volcanes más icónicos pues son el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Y de las sierras que están rodeadas puede ser la Sierra de las Cruces al oeste o la Sierra de Guadalupe al norte. La morfología de la ciudad es un testimonio pasado del lacustre. A pesar de que los lagos ya fueron drenados, el terreno sigue siendo blando y esto ha influido mucho en la arquitectura y en la ingeniería. La infraestructura de la Ciudad de México ha sido un reflejo de una compleja geografía. Por ejemplo, el metro de la Ciudad de México es un ejemplo de cómo la ingeniería ha tenido que lidiar con el suelo blando del que se habló, construyendo estaciones que en algún momento se inundan o se inclinan, mientras que carreteras o vías rápidas como periférico o circuito interior, estas abrazan a la ciudad, mientras que las autopistas conectan la capital con ciudades vecinas y las zonas montañosas.
En cuestión de barrios, estos se dividen por alcaldías y por municipios. Pero, la Ciudad de México tiene alcaldías y son 16 y el Estado de México tiene 125 municipios. En alcaldías tenemos como Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc y como municipios tenemos Ecatepec, Naucalpan o Toluca. En cuanto a vivienda, la Ciudad de México es un crisol de estilos y épocas. En el centro histórico pues se encuentran majestuosos edificios coloniales y porfirianos, mientras que también hay barrios como la Condesa y la Roma que se caracterizan por tener una arquitectura art déco o neocolonial. Y a medida que la ciudad se fue expandiendo, surgieron grandes unidades habitacionales y muchos rascacielos modernos en zonas como Polanco y Santa Fe. Hola, yo voy a presentar la ciudad de París durante la época medieval y renacentista. En este tiempo, París era la capital del reino de Francia y su desarrollo giraba en torno al poder político, la iglesia y la universidad. La ciudad funcionaba como un centro de comercio, cultura y religión. París se localizaba en el norte de Francia, a la orilla del río Sena, lo que facilitó su conexión con otras ciudades y el transporte de mercancías. El río dividía y organizaba la ciudad y la isla central. Era el núcleo donde se concentraban las actividades políticas, religiosas y judiciales. La forma de la ciudad estaba marcada por sus murallas y por un trazado irregular de calles medievales. El crecimiento se daba alrededor de la isla y a lo largo de las calles principales que unían a los mercados, a las iglesias y a los barrios. Entre sus edificios más importantes estaban la Gran Catedral, el Palacio de Gobierno y la Universidad, que representaban el poder religioso, político y educativo. En cuanto a infraestructura, el río y sus puentes eran fundamentales para unir a las dos orillas, mientras que los caminos conectaban con los mercados y las plazas. Las viviendas eran de piedra o madera, de varios pisos y muy juntas entre sí, reflejando las diferencias sociales según cada barrio. La vida urbana se concentraba en los mercados y plazas, mientras que el barrio estudiantil aportaba una gran actividad cultural. En conclusión, París en esta época muestra cómo la religión, la política y la vida académica organizaron el espacio urbano con el río Sena y las murallas como elementos que definieron su forma y su crecimiento. Ahora presento la ciudad de Londres, que en la época de la Revolución Industrial. Durante el siglo XIX, Londres se convirtió en la capital del Imperio Británico y en el centro mundial de la industria, el comercio y las finanzas. Era una ciudad que concentraba poder político, económico y cultural, al mismo tiempo que mostraba grandes diferencias sociales. Londres se encuentra en el sureste de Inglaterra, a la orilla del río Támesis, que fue clave tanto como límite natural como vía de transporte y comercio. A partir del río, la ciudad se expandió en ambas orillas y fue creciendo con rapidez. La forma de Londres combinaba barrios antiguos con una expansión desordenada al inicio, pero luego aparecieron avenidas más amplias y zonas diferenciadas entre ricos y trabajadores. Entre los edificios más destacados estaban el Parlamento, el Palacio Real, la Gran Catedral, los museos y las plazas principales, que reflejaban el poder y la cultura de la ciudad. En infraestructura, la revolución industrial permitió la construcción de ferrocarriles, muelles y grandes avenidas comerciales. La vivienda era muy desigual. En barrios de élite habían mansiones y clubes privados, mientras que en zonas obreras predominaban casas pequeñas y llenas de gente. También existían barrios populares con talleres, comercio y entretenimiento. En conclusión, Londres en la Revolución Industrial muestra cómo el comercio y la industria impulsaron su crecimiento hasta convertirla en una ciudad moderna marcada por la riqueza, el poder político y también por las diferencias sociales. Soy Karina Sánchez y les voy a hablar acerca de dos ciudades en dos épocas diferentes. La primera ciudad es Brasilia, que está ubicada en Brasil, y en la época moderna. La segunda ciudad es Florencia, en Italia, en la época del Renacimiento. Pero bueno, primero nos vamos a Brasilia. Brasilia fue fundada en 1956 como un proyecto innovador de desarrollo y de urbanismo. Surge en la época moderna con el objetivo de centralizar el poder
político del país y promover el desarrollo interior de Brasil, obviamente, para que hubiera cambios. Entonces su construcción refleja los ideales del urbanismo moderno, la planificación funcionalista, situada en el centro oeste de Brasil. Se encuentra entre los ríos Paranoá y São Bartolomeu, a más de 1000 metros sobre el nivel del mar. O sea, está rodeada literalmente por 12 ríos, como se puede observar en el mapa. La ciudad se asienta sobre una meseta alta con un clima tropical. La vegetación típica es del cerrado brasileño, con flora adaptada a los suelos lateríticos y estación seca marcada. Fue diseñada por Lúcio Costa. Quería como que pareciera como que un avión, por así decirlo. Concentra varios edificios gubernamentales, mientras que las supercuadras organizan de que la vida en forma residencial, ya sea con áreas verdes, servicios cerca. La ciudad cuenta con espacios públicos, parques, museos y templos emblemáticos, además de servicios como escuelas, hospitales, centros deportivos. Edificios gubernamentales incluyen el Palacio de Planalto y, aparte de ese palacio, también el Congreso Nacional. Las avenidas amplias, el transporte principalmente automotor, el aeropuerto internacional, los sistemas de agua, de electricidad, fueron planificados desde el inicio, reflejando querían reflejar la visión moderna de una ciudad funcional. Las viviendas, como ya lo había comentado, se organizan en supercuadras que tienen su área verde, sus servicios, y también casas, departamentos, más que nada modernos, obviamente, que ofrecen funcionalidad, estética, confort, buscando una igualdad social y accesible. Otros elementos urbanos que incluyen monumentos emblemáticos como la Catedral Metropolitana, el Palacio de Alborada, el Ponte JK, así como lagos artificiales también hay, y parques que integran más que nada la ciudad con la naturaleza. Brasilia es un modelo, en lo personal, para mí creo que es un modelo de planificación urbana moderna, donde el diseño, la funcionalidad y la integración con la naturaleza es algo único en el mundo. Ahora voy a hablar acerca de Florencia, Italia, en la época del Renacimiento. Durante el Renacimiento, Florencia se convirtió en un centro de innovación artística, científica, política, gobernada por la familia Medici. La ciudad fue el epicentro de artistas como Leonardo da Vinci, Botticelli y Miguel Ángel, y de arquitectura Brunelleschi. Florencia está ubicada en la región de Toscana, al centro norte de Italia, a orillas del río Arno. Está todo el río Arno y luego ya tenemos la ciudad. O sea, el río Arno está abajo y la ciudad la tenemos arriba. Su ubicación estratégica favoreció el comercio y la comunicación entre las ciudades europeas. La ciudad se encuentra en un valle rodeado de colinas, con un clima templado y un paisaje agrícola. Esta geografía permitió tanto la defensa natural como el desarrollo de jardines a sus alrededores. Florencia tiene un trazado urbano muy orgánico, con calles estrechas que convergen en plazas principales, como la Plaza de la Señora, que en italiano es Piazza della Signora. La ciudad se expandió alrededor del Duomo y de las iglesias, pues manteniendo en equilibrio la funcionalidad y la estética, que es lo que más buscaba la arquitectura. La infraestructura de Florencia incluía puentes sobre el río Arno, que es el río principal de ahí, calles adoquinadas con acueductos y sistemas de abastecimiento de agua, que también demuestran avances en la ingeniería y, por supuesto, en la planificación urbana. La vivienda, combinada con la funcionalidad y la estética, incluía palacios para familias nobles, casas modestas para comerciantes y artesanos, y la arquitectura combinaba patios internos, fachadas decoradas, ventanas que permitían la iluminación natural. Otros elementos urbanos que también incluían los jardines en esa época del Renacimiento fueron plazas cívicas, fuentes decorativas y murallas que protegían a la ciudad. Todo estaba pensado para equilibrar ciertos aspectos, como lo son el arte, la vida social y la funcionalidad.
Creo que Florencia durante el Renacimiento es un ejemplo de cómo el arte, la ciencia y la planificación urbana integran una ciudad que inspira hasta el día de hoy. Primero hablaré de Machu Picchu, que se creó en la época prehispánica, construida en 1450 y fue destruida en 1540 en la Inca Pachacútec, en la Residencial Real y Centro Ceremonial. Se ubicó en la región de Cusco, a una altura de 2430 pies al nivel del mar, entre la montaña de Machu Picchu y Huayna Picchu, en el río de Urubamba. Está hecho de bosques nubosos, llueve mucho y tiene un clima templado y pendientes fuertes con suelos inestables. Su morfología es más que nada la agrícola y la urbana, donde están las ciudades, las plazas, los parques. Tiene equipamientos como el Templo del Sol, el Intihuana, el Templo de las Tres Ventanas, las colcas, fuentes y canales de agua, y tienen un buen drenaje, está avanzado, tienen buena calidad del drenaje, con piedra, grava y tierra, tienen caminos y escalinatas y hay muchos muros de contención. Esta es una ciudad, era más como viejita, todo está hecho de piedra y es muy pequeña. Las personas solían pues ir caminando y pues ya no existe. Entonces esta es una ciudad que fue muy importante por todos sus templos y tenía mucha tecnología, pues como el del sol para checar la hora, ese tipo de cosas que pues se fueron incrementando en otras ciudades también, y aprendimos mucho sobre Machu Picchu. En cuanto a Curitiba, fue hecha en la época contemporánea, desarrollada en un centro urbano desde el siglo XX, tenía una buena planeación urbana, buen transporte y parques urbanos. Esta no fue destruida, sigue existiendo. Tiene una ubicación de la capital de Paraná, en el sur de Brasil, a una altitud de 934 a 945 metros sobre el nivel del mar, y está hecha en un relieve ondulado, tiene un clima subtropical húmeda, tiene vegetación y bosques, está hecho de calles y avenidas, hay 10 regiones y 75 barrios. Esta es una ciudad más como más tecnológica. Esta sí fue avanzando, fueron mejorando las cosas, no como en Machu Picchu, que pues en sí dejó de existir. Tenían transportes públicos con corredores exclusivos, parques urbanos, hay hospitales, escuelas, centros culturales, tenían una red vial muy organizada, drenajes, buen transporte. Aquí sí hay más marcado los que son los niveles sociales, el bajo, medio, alto, no como en Machu Picchu. Y hay muchas plazas y parques. Esta es una ciudad que pues sí fue avanzando, como todas las ciudades pues fueron surgiendo niveles socioeconómicos, hay calles pavimentadas y todas los parques, las escuelas, los hospitales, cosas que tampoco había en Machu Picchu, y pues sería todo. Hola, buenas tardes. Soy Brian Evaristo Nolasco Hernández y hoy les hablaré acerca de la Roma clásica de Italia. El día de hoy hablaremos del contexto de la época asignada, que es la consolidación del poder imperial tras la caída de la República, la expansión territorial y romanización de provincias, y Roma como capital del mundo conocido con más de 1 millón de habitantes. Su ubicación está situada sobre 7 colinas junto al río Tíber, en el centro de la península itálica, punto estratégico entre el mar Tirreno y las rutas hacia el interior. La geografía es el río Tíber como eje fluvial, comercial y simbólico. También la presencia de valles fértiles y zonas pantanosas drenadas por cloacas. El terreno ondulado, con colinas como el Palatino, Capitolino, Aventino, Quirinal, Viminal, Esquilino y Celio.
Su morfología es un trazado ortogonal en zonas planíficas, cardo y decumanos. Tiene ejes ceremoniales como la vía sacra y la vía apia. También barrios densos y orgánicos en zonas populares como Transtiberim y una división en 14 regiones administrativas. Sus equipamientos se dividen en los foros, templos, teatros y anfiteatros, termas, mercados y pórticos. Los foros son los espacios cívicos, judiciales y comerciales. Los templos están dedicados a dioses romanos, así como el templo de Júpiter Capitolino, el de Marte y el de Vesta. Los teatros y anfiteatros, como el Coliseo y el Teatro de Marcelo. También están las termas, como la Agripa y de Tito para higiene y socialización, y los mercados, como el mercado de Trájano. Y por último, los pórticos, que son galerías cubiertas por tránsitos y comercios. La infraestructura está dividida en calzadas, acueductos, cloacas, murallas y puentes. Las calzadas es una red radial conectada al sistema imperial. Los acueductos son abastecimientos hídricos desde fuentes lejanas. Las cloacas son sistemas de drenaje subterráneos. Las murallas son defensivas y los puentes son como el Pons Fabricius y el Pons Estidius. Las viviendas se dividen en domus, ínsulas y las villas. Los domus son las casas aristocráticas con atrio, peristilo y decoración refinada. Las ínsulas son viviendas colectivas de alquiler de varios pisos para clases populares, y las villas son las residencias suburbanas como jardines y funciones agrícolas. Algunos otros elementos urbanos son el Transiberin, que es un barrio periférico y multicultural con templos orientales y almacenes, el Circus Flaminius, que es un nuevo ceremonial y comercial, el Foro Romanum, que es un centro político y comercial, el Campus Martius, que es un espacio abierto para ejercicios militares y espectáculos, y el Monte Testaccio, que es una colina artificial formada por desechos y ánforas e evidencia del comercio. Eso sería todo y muchas gracias por su atención. Hola, buenas tardes, soy Bruno Evaristo Nolasco Hernández. Hoy les hablaré acerca de Washington, D.C. Bienvenidos, hoy exploraremos la ciudad de Washington, D.C. durante el siglo XIX, una época clave en la consolidación y su trazado urbano, identidad institucional y narrativa espacial. El contexto histórico es que en Washington, D.C. fue concebida como capital federal en 1790 y su diseño se basó en el plan El FAM, una retícula ortogonal cruzada por avenidas diagonales que conectan nodos simbólicos. Durante el siglo XIX, la ciudad se consolidó como centro político, con una expansión lenta pero cargada de significado. Su ubicación y su geografía es que la ciudad se ubica entre los estados de Maryland y Virginia, a orillas del río Potomac. Su geografía influye en el Eastern Range, Rock Creek y zonas pantanosas que fueron transformadas en parques y bordes urbanos. El relieve ondulado condicionó el trazado y la ubicación del equipamiento claves. Su morfología urbana es que el trazado combina la retícula ortogonal para barrios residenciales, las avenidas diagonales como Pennsylvania y Massachusetts Avenue, que generan plazas circulares y nodos. Los ejes monumentales como el National Mall, que articula lo simbólico y lo institucional. Los barrios y viviendas son barrios como Georgetown, Capitol Hill y Dupont Circle. Muestran tipologías coloniales y neoclásicas. Las viviendas eran de ladrillo o madera, con fachadas simétricas y patios interiores. Georgetown destaca por su trazado irregular y comercio de diseño. Capitol Hill por su función legislativa. Los equipamientos de infraestructura durante el siglo XIX se consolidaron como equipamientos institucionales: Capitolio, Casa Blanca y la Corte Suprema; los religiosos, que son las iglesias metodistas, bautistas y católicas; los comerciales, que son los mercados públicos como Eastern Market y nodos como Downtown; y por último la infraestructura, que son los puentes, avenidas jerárquicas y el canal de CBO como vía fluvial. Los elementos urbanos claves son los bordes naturales, que son como el río Potomac, Rock Creek, Tidal Basin, y los bordes artificiales, que son la National Mile, diagonales de Elephant; las sendas, que son como a Rock Creek, Park Trails, Canal CBO Towpath, National Mile Promenade; los nodos, que es la de Georgetown, Downtown,
U Street Corridor. Y por último, los barrios que son la Capitol Hill, la Dupont Circle y la Penn Quarter. El conjunto de Washington D. C. en el siglo XIX representa una ciudad diseñada para el poder, la monumentalidad y la narrativa simbólica. Cada elemento urbano articula función, historia y paisaje, creando una capital que es tanto escenario político como expresión cultural. Muchas gracias por su atención.